Hola, mi nombre es Benjamín Olivares y seré su ayudante este semestre en el curso de APQ, junto a Felipe Moreno. Hoy voy a realizar un ejercicio de la guía 2.1, simulación estacionaria, que corresponden a los métodos de Newton y Quasi-Newton. Entonces, de estos ejercicios realizaré el número 2, que dice: considerar un sistema de tres reactores isotérmicos en serie de la figura 1, donde se produce la siguiente reacción elemental, donde A se convierte en B, con una constante cinética de K igual a 0.5 minutos a la menos 1. Si el volumen del reactor permanece constante, determinar la concentración de A en estado estacionario para un tiempo de residencia tau igual a 2 minutos y una concentración inicial de A de 1.8 kmol litro. Entonces, para empezar, necesitamos entender cómo es el equipo que vamos a estar modelando. Corresponde a corresponde a tres estanques del mismo volumen, donde entra un flujo para el primero F igual a F0 y sale F1, luego sale F2 y finalmente sale F3. Cada uno con distintas concentraciones de A. ¿Por qué? Porque en cada uno ocurre la reacción elemental A se convierte a B. Entonces, antes de entrar a simular, es necesario saber si tenemos toda la información para obtener un resultado coherente. Y para esto se realiza un análisis de grado de libertad, el cual compara las ecuaciones que se tienen para resolver el problema, qué variables se conocen, qué parámetros se conocen, y comparando esto se ve si el problema está bien definido. Entonces, como son tres reactores, el primer balance que vamos a realizar es el de materia para el compuesto A en el reactor 1. Entonces, tenemos el flujo convectivo de entrada, que va a ser F0 en unidades litro segundo, por la concentración de A a la entrada, esto nos da mol por segundo, menos el flujo convectivo de salida, menos el consumo, que corresponde a la constante cinética por el volumen. Ahora, como nos dicen que el volumen es constante en cada reactor, se puede asumir que los flujos tanto de entrada como de salida son iguales. Entonces podemos hacer la siguiente simplificación, donde tenemos el flujo de entrada por la diferencia de las concentraciones menos los moles que se consumieron. Por tanto, al ser el primer análisis, tenemos un DOF inicial de 0. Luego, en variables nuevas, tenemos que contar cuántas variables aparecen en la ecuación que vamos a estar analizando, que corresponde a 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, en base al número de ecuaciones, analizar qué variables vamos a estar obteniendo si resolviéramos esta. En este caso, como es un balance de materia para el compuesto 1 del reactor 1, obtendremos la concentración de salida del reactor 1, es decir, CA1. Luego, ¿qué parámetros conocemos de acá? Por el momento ninguno, por lo tanto tiene un valor 0, lo que nos dice que para resolver esta ecuación es necesario conocer el valor de F0, la concentración inicial, la constante cinética y el volumen, es decir, 4 variables. En el enunciado aparece que conocemos la concentración inicial, pero esto lo dejaremos hasta el final, ¿ya? Entonces, como tenemos el término de cinética de reacción para el reactor 1, procederemos a realizar el análisis de grado de libertad ahora para la cinética de reacción, que corresponde a la multiplicación de la constante cinética a la menos 1 por la concentración de salida. Luego, realizamos el análisis de grado de libertad considerando que en el caso anterior nos dio un valor de 4, y ahora analizamos qué variables nuevas aparecen en esta ecuación. El RA1 ya estaba incluido en análisis, por lo tanto no corresponde a una variable nueva. El K no estaba antes, por lo tanto se agrega, y la concentración 1 ya se consideró en análisis anterior, por lo tanto no se debe colocar de nuevo. Tengan mucho ojo con esto, tienen que ser consistentes porque si no les va a dar mal. Luego, la ecuación que tenemos acá
nos entregaría el valor de la constante cinética, RA1. ¿Y qué parámetros conocemos acá? El K, ya que nos dan un valor de 0.5 minutos a la menos 1. Entonces, 4 más 1, 5, menos 1 menos 1 nos da un valor de 3. Es decir, que para resolver estas dos ecuaciones es necesario conocer el flujo de entrada, la concentración de A y el volumen. Luego, pasando al reactor 2, tenemos ya el balance simplificado y realizamos el análisis de grado de libertad. Del anterior, tuvimos que era necesario conocer estas variables y como variables nuevas, estamos agregando la concentración de salida del reactor 2, es decir, CA2, y la cinética de reacción del reactor 2. El volumen, como ya estaba considerado, tanto el flujo inicial, no es necesario, no se debe agregar. Luego, esta ecuación nos entregará el valor de CA2 y no conocemos ningún parámetro hasta el momento. Por lo tanto, para resolver todas estas ecuaciones es necesario conocer el flujo inicial, la concentración inicial, la cinética en el reactor 2 y el volumen del reactor. Ahora, para obtener la cinética, lo hacemos de manera análoga al reactor 1. Escribimos la cinética de reacción y realizamos el análisis de grado de libertad. Tenemos las variables del análisis anterior, y acá no hay ninguna variable nueva para agregar, porque el RA2 ya está considerado, el K se consideró en la primera reacción, y el CA2 se incluyó en la ecuación anterior. Ahora, tenemos una ecuación de la cual obtendremos el valor de la cinética en el reactor 2, no tenemos parámetros nuevos conocidos, por lo tanto volvemos a un análisis de grado de libertad igual a 3, donde está el flujo de entrada, la concentración de entrada y el volumen. Finalmente, realizamos un análisis para el tercer reactor, balance de materia del compuesto A, ya simplificado, y tenemos que las variables nuevas corresponderán a la concentración a la salida y la cinética en tal reactor. Tenemos una sola ecuación, que es el balance de materia, y este nos dará el valor de la concentración de salida. No hay parámetros nuevos, por lo tanto, el análisis de grado de libertad tendrá un valor de 4. Flujo inicial, concentración inicial, cinética de reacción en el reactor 3 y el volumen del reactor. Como el volumen es el mismo para todos los reactores, podemos agruparlo en una sola variable volumen. No es necesario hacer volumen 1, volumen 2 o volumen 3. Ahora, para obtener la cinética del reactor 3, escribimos la reacción y hacemos el análisis de grado de libertad. No hay variables nuevas, ya que están todas consideradas, es una sola ecuación, de la cual obtendremos la cinética de reacción, por lo tanto, los grados de libertad serán el flujo inicial, la concentración inicial y el volumen inicial. Es decir, independiente del número de reactores que tenemos, para resolver este problema debemos conocer estos tres valores. Entonces, ¿cómo podríamos acercarnos a este resultado? Tenemos la ecuación del tiempo de resistencia, que relaciona el volumen con el flujo de entrada. Por lo tanto, si hacemos el análisis nuevamente, tenemos variables nuevas, el tau, y acá en ecuaciones, el valor que nos va a entregar va a ser la razón entre el volumen y el flujo de entrada. Esto lo tomo como una pura variable ya que al conocer el valor de tau, puedo disminuir los grados de libertad. Y acá tengo un error, debería ser, denme un segundito, en vez de una variable, acá yo debería tener dos variables, por lo tanto 3 más 1, 4, menos 2, me da un análisis de grado de libertad 2, es decir, yo conociendo el tiempo de residencia en cada reactor y la concentración de A inicial, puedo resolver el sistema propuesto. Y ahora vamos es decir, para cerrar los grados de libertad del sistema es necesario definir las siguientes variables de decisión. Y como en el enunciado nos daban el tau, el tiempo de residencia y la concentración inicial, significa que
el análisis de grado de libertad está cerrado y podemos llegar a simular con la información que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Aquí. Como es un problema lineal, podemos resolverlo mediante matrices. Entonces, el sistema descrito se puede representar mediante las siguientes ecuaciones, donde ya están reemplazados los términos de cinéticas de reacción, para dejar todo en función de las variables incógnitas. Luego, si reagrupamos esto, y lo dejamos en función de las variables incógnitas, tenemos que la primera ecuación, que para el primer balance tenemos un valor para la concentración 1 que es incógnita y un valor que no depende de las incógnitas. Luego, para el balance 2 tenemos un término asociado a la concentración 1, un término asociado a la incógnita 2, y no tenemos para valores que no dependan de las incógnitas. Lo mismo pasa para el balance número 3. Tenemos un término asociado a la ecuación 2, a la incógnita 2, perdón, y un término asociado a la incógnita 3. Entonces, reordenando esta información de manera matricial, llegamos a la formación de las matrices A, B y X. Acá, donde, esperen un segundito, la forma de resolución será A por X igual a B. Es difícil. Por lo tanto, el término que va en la primera fila corresponderán a los términos asociados a CA1, CA2, horrible la letra, CA3. Y las filas corresponderán a el balance de materia 1, el balance de materia 2 y el balance de materia 3. Por lo tanto, de la primera ecuación tenemos un término para CA1, que es el que irá en la primera posición. No tenemos valores para CA2 ni para CA3. Y el resultado, que no depende de ninguna incógnita, estará en la primera posición del vector B. Lo mismo para el balance 2, la concentración 1 tiene el término 1 sobre tau, se colocará en la posición que vemos aquí, y la concentración 2 tendrá un valor negativo para el valor presente. Por lo tanto, se coloca con el negativo incluido. Y como no hay valores que no dependan de las incógnitas, B es igual a 0. Lo mismo pasa en la ecuación 3. Y las incógnitas quedan como concentración de A1, concentración de A2 y concentración de A3. Luego, para obtener el valor de X, se tiene que hacer la inversa de A menos 1 por B. Y así se resuelve el problema. Ya, una vez resuelto el análisis de grados de libertad, se comienza a simular en el programa MATLAB. Lo primero que tienen que hacer es agregar una nota diciendo qué es lo que están resolviendo en el script. Por lo tanto, acá colocamos resolución. Ya, y un detalle simple. Luego comienzan a ingresar sus variables. Parámetros. K igual 0.5.
Y una cosa que es súper importante, al inicio de cada script tienen que colocar los comandos clear all y clc. ¿Qué hacen esto? Clear all lo que hace es borrar toda la información del workspace o las variables que ya están guardadas. Esto es súper importante para que al correr el código que ustedes tengan, no se sobreescriban variables de otros ejercicios. El CLC lo que hace es borrar el command window. Ya. Y una vez agregados los parámetros, se agregan las variables de decisión. En este caso son la concentración inicial en kilomol litro, y en el caso de la constante eran minutos a la menos 1. Súper importante que pongan las unidades para que no se confundan después. Y tau es igual a 2 minutos. Con esto se proceden a formar las matrices para resolver el problema. Matrices. Donde A va a ser igual a la matriz que obtuvimos aquí, por lo tanto será 1 dividido en tau más K, 0, 0, luego 1 sobre tau, siguiente término es menos 1 sobre tau más K, 0, y por último es 0, 1 sobre tau y menos más K. Para revisar que lo que pusieron está bien, pueden utilizar el mismo command window. Yo coloco los parámetros que tenía antes y las variables que están involucradas en la matriz y quedan guardadas en el workspace, y luego copio y pego la matriz A. Debería ser 3×3. Aquí me dice que no está balanceada. Veamos por qué. Ya, porque este paréntesis quedó abierto. Veamos si los otros están bien. Sí, ya. Pego esto. Ya. Me entregó un 3×3 y con los valores que corresponden. Por lo tanto, está bien ingresado. Luego B, que corresponde al vector columna, va a ser 1 sobre tau o la concentración inicial. Luego 0 y 0. Ahora, para la resolución matricial, B es importante que sea un vector columna. Por lo tanto, si yo tengo esta notación, tengo que transponerla. Si lo escribo con separaciones punto y coma, no es necesario poner ¿cómo se llama? El apóstrofe al final. Perfecto. Si yo coloco sin ninguna separación entre medio, el programa entiende que esto es un vector fila. Y por último, viene la obtención de X, que va a ser la inversa de A por B. Veamos si funciona. El código es necesario guardarlo en alguna carpeta. Ya, y me entrega un valor de 0.9, 0.45 y 0.2250, los cuales están correctos. Otra forma de resolver esto, y que lo verán más adelante, es mediante el método de Newton, mediante el comando fsolve. ¿Qué es lo que hace este método? Es similar al método punto fijo que les mostró Felipe, y que utiliza iteraciones para ir reemplazando la función. Y cuando existe una tolerancia menor a una definida, se encontrará una solución óptima. En este caso, para poder utilizar esto, necesitamos definir las variables de decisión. Primero, la sintaxis de esto corresponde a fsolve. Indico cuáles son las incógnitas de mi problema,
el nombre de la función que quiero resolver, en este caso le pondría reactores, y los parámetros que requiere. Normalmente la nomenclatura es 0. X para las incógnitas, U para las variables de decisión y A para los parámetros. Por lo tanto, mi X será la concentración de A en 1, la concentración de A en 2 y la concentración de A en 3. U será la concentración inicial en 0 y tau. Y A va a ser los parámetros de mi problema, en este caso, K. Ahora me falta crear la función, por lo tanto me voy a New Function y llego a este script acá. Necesito colocar un argumento de salida y acá el nombre de la función. Le pondré reactores, que recibirá X, U, A, es decir, incógnitas, variables de decisión y parámetros. Y acá se agrega algún comentario para saber qué está ocurriendo en este script. Por lo tanto, función que resuelve los balances de materia en reactores en serie del ejercicio 2.1 de la guía. El ejercicio 2 de la guía 2.1. Y de la misma forma, copiaré esto acá. Y voy a hacer la designación de variables para no tener que estar trabajando con los vectores. Por lo tanto, cuando sea 1, va a ser igual X en la posición 1, sea 2, X en la posición 2, sea A3, igual a X en la posición 3. Luego, sea 0, va a ser igual U en la posición 1, y tau va a ser igual a U en la posición 2. Finalmente K va a ser igual a A en la posición 1. También pude haber colocar simplemente K, pero en el caso de que haya más parámetros, es más útil colocar un vector A. Y ahora que tengo todas las variables definidas, escribo los balances de materia que obtuve anteriormente. Tau por la concentración de A en 0 menos CA1 menos K por CA1. Es decir, el balance de materia para el reactor 1. Ahora haré lo mismo para el reactor 2 y para el reactor 3, manteniendo la consistencia de las concentraciones en los flujos. Y ahí está. Por último, es súper importante guardarlo y que tenga el mismo nombre en reactores serie. Que el nombre del script sea el mismo de la función serie. Una vez hecho esto, hago una prueba para ver si mi script, prueba de función, está hecho correctamente. Y para esto necesito un iterador inicial, un x0. Y este va a ser el valor que tomarán las concentraciones de salida como primer punto de iteración. Por lo tanto, yo tomo algún valor que tenga sentido. Por ejemplo, si en la concentración de entrada era 1.8, acá yo voy a poner que va a ser el 90% de esa concentración. Luego, a la salida del reactor 2, será el 70% y finalmente será la mitad. Y para hacer la función de prueba, debo llamar a la función que recién hice, reactores serie, y evalúo en las posiciones respectivas. Ya, me entregó valores, por lo tanto no hay problemas en el código. Y ahora, para resolver el problema, resolución mediante el comando. Colocaré X solución, que va a ser igual a fsol. Indico cuál es la incógnita que quiero resolver, que es la X, el nombre de la función, y qué argumentos de entrada requiere esta función. Acá me da una pista que es X, U, A, que son los mismos que yo definí en la parte de acá arriba. Y
Luego de esto necesito indicar cuál va a ser el iterador inicial para que resuelva esto. Le doy, ya hay algún error. Veamos por qué será. CA1 menos CA2 y CA2 menos CA3. Veamos ahora. 0.9, 0.45 y 0.22. Es decir, el mismo resultado que obtuvimos anteriormente, que está acá arriba. Entonces, como pueden ver, hay muchas formas de resolver este tipo de problemas. La diferencia es que el método matricial sirve netamente para funciones lineales. En cambio, el método de Newton puede servir tanto para lineales como para no lineales. Ojalá hayan entendido, y cualquier duda está en mi correo. Y también nos vemos el miércoles para resolver mayores dudas. Nos vemos.